Hola Ravioli, soy Raskolnikovic. Pac-Man. ¿Quién no jugó al menos unos minutos a este simple y divertido juego laberíntico que, a diferencia de la estadía de nuestras madres en la Tierra, es infinito? En serio, anda a darle un abrazo antes que sea demasiado tarde. El título que nos compete hoy, Pac-Man 2 New Adventures, trae un radical cambio a la jugabilidad de los 1000 juegos basados en Pac-Man en el mercado y hasta diría de casi todos los juegos en general. En él jugaremos junto a Pac-Man, no con Pac-Man, en Pac-Land. Y digo no con él porque no lo podemos controlar directamente. Es como un point and click, aunque Pac-Man tendrá su propia autonomía y, lo más importante, cambios de humor que pueden alterar las diversas selecciones y accesos a diferentes áreas. Seguro te estarás preguntando, ¿Pic? ¿Y por qué reseñar directamente el segundo juego y no el primero? Porque no existe un primer juego de Pac-Man Adventures. Comienza con el 2, aunque en Otakulandia se llama Hello Pac-Man. En fin, para justificar nuestra existencia en este juego, tenemos 3 recursos para ayudar a nuestro amarillo amigo. El botón C, si está jugando en Sega, le indica a Pac-Man que mire hacia un lado determinado como arriba, abajo, izquierda o derecha. El botón B es para lanzar piedras con la resortera a todas las cosas en el mundo, tanto para salvarle la vida a Pac-Man como para cagársela de alguna manera. El botón C lanza Power Pellets, las cositas naranjas en Pac-Man, que acá lo transforman en Super Pac-Man y son esenciales para combatir a los fantasmas y pasarnos el juego. ¿Sabías que en el Pac-Man clásico los fantasmas tienen diferentes problemas mentales que modifican su comportamiento dentro del juego? Blinky tiene esquizofrenia paranoide, Pinky e Inky son autistas y Clyde tiene un trastorno límite de la personalidad. Es un juego muy inclusivo ya que hasta tiene un personaje gay, el jugador. El juego comienza con una misión tranqui, buscar leche para Pac-Baby. Nada difícil, ¿no? La cuestión es que si es tu primera vez jugando Pac-Man 2, puede que sea algo complicado no saber para dónde mierda disparar. Es normal, pero si prestamos un poco de atención, el mundo y el mismísimo Pac-Man nos darán pistas de qué carajos hacer. Esto hace que sea una gran experiencia para jugadores nuevos y tenga rejugabilidad 1 o 2 veces más gracias a todos los secretos e interacciones que tiene el juego, como los cartuchos para Pac-Man Jr. en el arcade, o tener el 100% del título completado. Pero si te lo pasaste de cabo a rabo varias veces, quizás pierda un poquito de esa magia. Nos dirigimos a la granja, que es el segundo lugar más obvio donde conseguir lechita. Vemos una botella de vidrio que Pac-Man no puede alcanzar y lo ayudamos con eso. ¿Cómo? Si le disparamos un par de veces a la botella, obviamente se rompe. Es de vidrio. Por lo que hay que cagar a piedrazos al cóndor que está en los cables para que este la tire. ¿Intrincado? Sí, pero es lo menos críptico que veremos en el juego. Ordeñamos al toro y llevamos la botella a casa. Listo, fin del primer nivel. Sencillo. La segunda misión comienza con Pac-Man ahí de pana sentado en su sillón cuando la Germo viene a romperle las Pac-bolas para que busque una flor para el cumpleaños de Lucy. Sabrá quién mierda es Lucy. Y nos da un ticket para tomar el teleférico a las montañas. Ahí tenemos la primera pista de dónde están las flores, en las montañas. Paréntesis aparte. Qué bien come Pac-Man. Salimos de casita, tomamos el teleférico hasta las montañas y acá se empieza a poner un poco funky la cosa, porque esto no va a ser tan fácil que con la leche. Para llegar al prado donde está, tenemos que arriesgar nuestras vidas en un vuelo de ala delta, donde tendremos que no solo indicarle cuándo subir y bajar al Pac-Man para que no se haga mierda con los obstáculos, sino también cagar a piedrazos a los fantasmas que quieren matarlo. Es un buen momento para mencionar que Pac-Man tiene demasiados estados de ánimo que dependen de las cosas que pasan, como por ejemplo, felicidad, tristeza, ira, miedo y alivio. Y también puede experimentar diversas emociones como The Grants, Humber, Nage, Dorslessness, Hendrik, Nation, Punish, Harful, Kind, Friendliness, Deluge, Lurid, y algunas acciones requeridas para avanzar en el juego necesitan ejecutarse con un estado de ánimo específico. Al finalizar el vuelo, vamos al prado y te recomiendo no aprietes las lianas. Encontramos las florcitas y de vuelta a casita al cumpleaños de Lucy. Muy bien, tercera misión. Su estúpido hijo se dejó robar una guitarra que salió sus buenos Pac-pesos, así que Pac-Padre tiene que ir a la ciudad y recuperarla. Obtenemos de nuestra Pac-Loba el ticket para ir a la ciudad, y vamos a estar un buen rato recorriendo y sufriendo en el entorno hostil que es la gran ciudad para un Pac-Man de los suburbios, como cuando alguien del interior va a Microcentro. A propósito, ¿notaron cómo 2 especies diferentes conviven en un mismo espacio geográfico? Esto es a causa del extenso lore que les dije al principio. Verán, como podemos observar en la casa de Pac-Man, su árbol genealógico tiene raíces profundas en el pasado,
y el país que habita se llama Pac-Land. ¿Por qué la sociedad dominante es la humana? La cosa tiene su respuesta en los años 1900 XX, durante los últimos periodos de la guerra. Pac-Land, al estar tan fragmentado por conflictos y disputas internas, fue blanco fácil para el pequeño pero belicoso pueblo humano, quienes los invadieron y tomaron a la fuerza varios lugares, especialmente el territorio donde vive Pac-Man. La cuestión es que hubo no solo una gran segregación entre humanos y Pac-Man, sino también grotescos crímenes de guerra cuyas heridas siguen abiertas al día de hoy. Estas truculentas acciones incluyeron, pero no se limitaron, a campos de trabajo forzados, violación en masa de todas las Miss Pac-Man, asesinato desde Pac-Babies hasta Pac-Olds, y documentadas masacres y vejaciones que el mundo tiembla si quieren rememorar. Como por ejemplo una competencia entre dos generales humanos de decapitar 100 Pac-Man en el menor tiempo posible. Todo esto explica la falta de empleo estable que tiene Pac-Man como para estar pelotudeando cualquier día por ahí, o porque tienen que regalar cosas económicas como flores para un cumpleaños, o también porque le dan leche sin pasteurizar a su bebé. Al día de hoy, y con razón de que su casa está aislada del resto de la sociedad, Pac-Man carece de oportunidades y arrastra la llaga profunda que dejó aquella ocupación. Grotesco, ¿verdad? Cambiamos el nombre de Pac-Land por China, 19XX por 1937, humanos por japoneses y Pac-Man por chinos y tendremos la masacre de Nankín. Moraleja de la historia, ver anime está mal. Y todo esto que te acabo de contar es verdad, porque hay un artículo de Wikipedia que lo dice y lo sé porque yo lo escribí. Ay, perdón por mi desliz reciente. Por disociarme al escribir el guión de esta mierda me olvidé de tomar mis pastillas azules y bueno, pasan estas cositas. En fin, continuemos. De tanto ir y venir, nos agarramos a piñas con un guardia de seguridad. Como debemos hacer si estamos fajando a un amigo, cagamos a piedrazos al tipo hasta que le explota la cabeza y salen los fantasmas. Uno de ellos tiene la guitarra del pendejo. Lo matamos, tomamos la guitarra y otra vez para casa. Créanme que decirlo es más fácil que hacerlo. Última misión, encontrar a la bruja malvada y darle un poco de violencia de género por robarle a los niños sus chicles. Eran tiempos más inocentes. Una recomendación, antes de ir a su guarida tenés que buscar las 3 tarjetas de identificación que se necesitan para abrir la puerta de seguridad del laboratorio. La primera es facilísima, está en el pueblo y la tiene uno de los fantasmas dentro del tacho. La segunda es la más complicada, porque tendremos que atravesar un enquilombado nivel con un carro de minero, pero con práctica lo vamos a lograr. La tercera, no te voy a decir dónde está la tercera, solo para mantener el halo de misterio entre vos y yo. Pero no te enojes, te voy a contar otra cosita. ¿Sabías que si te metes el dedo índice en el agujero de la oreja y lo mueves más o menos rápido de arriba hacia abajo, podés escuchar el waka waka de Pac-Man? Gracioso, ¿no? ¿A que tampoco sabías que si te metes el dedo por la boca y lo pasas por el agujero de arriba de la tráquea, bien hasta el fondo, podés restablecer los ajustes de tu cerebro de fábrica? Hey, you. Finally away. Ya con las 3 tarjetas solo nos falta encontrar la guarida de la vieja puta. ¿Dónde podría estar? Es un poco curioso, pero al menos tenemos una pista. La fábrica donde el guardia eran los 3 fantasmas. ¿Cómo entrar? Necesitamos que Pac-Man esté enojado. Ir por la ciudad hasta dar con la toma de agua que está rota. Pac-Man necesita intentar arreglarla hasta que le pone cinta. Entonces la alcantarilla explotará y debemos bajar por ahí. En esta ocasión también recomiendo tener al Pac-Man del mejor ánimo posible porque si está triste subirá la escalera hacia el laboratorio de esta manera. El nivel de la guarida es corto, pero está bonito. Hay unas cuantas cosas que hacer para que no atrapen a Pac-Man y luego poner el código secreto que es 1, 4 y 5. ¿Por qué? No sé. Yo la atiné una vez hace 15 años y nunca jamás se me olvidó, a diferencia del cumpleaños de mi mamá. Al entrar a la última instancia, tenemos una pelea final con el famoso monstruo de Kum. Nada difícil realmente. Lo derrotamos, da una imagen bastante repulsiva y créditos finales. Al terminar todo, si nos faltaron cosas por hacer, Pac-Man nos dará una carta diciendo que no lo logramos el 100% del juego y que lo intentemos otra vez. Como se me está acabando el efecto del fentanilo, por mi parte lo voy a dejar acá. Pero les recomiendo a ustedes, queridos amiguitos, la sacra misión de completar el juego. A quien lo haga y me envíe pruebas fehacientes de ello, le voy a dar un premio con la W, bonito y barato. Puntuación. Le doy a este juego un puntaje de entre 300 y 500, que son la increíble cantidad de sprites que tiene solamente el personaje de Pac-Man. Una verdadera falopeada para la época. Bueno, sin más que agregar, hasta acá llegamos hoy. Ya saben qué decimos al final de cada video. Dale like, compartí, comentá y suscríbete al canal y dona tus órganos para más. Quédense para los créditos. ¡Seijen!